La semana pasada estuvo acá el intendente, Daniel Exactamente. Martínez. Entre otras cosas, se habló del proyecto que apunta a replantear un montón de cosas sobre nuestra principal avenida 18 de Julio. Es así. Y hoy nos acompaña justamente, bueno, el presidente de CUTSA, Juan Salgado, bienvenido. Es un gusto recibirlo. Que además, Salgado, usted ha sido fuertemente crítico, ¿verdad?, con este proyecto de la Intendencia para, bueno, modificar 18 de julio, con argumentos que además pretende que sean escuchados y atendidos por las autoridades de la Intendencia a la hora realmente de llevar adelante este plan. Bienvenido. Bueno, un gusto. Un saludo para Cristian. ¿Cómo no? ¿Cómo Está no? completo. Está su cumpleaños. Sí, yo quisiera poner cuál es nuestra actitud con respecto a este tema de 18 de julio en su lugar, o por lo menos en el lugar que nosotros le queremos dar. Esto no tiene nada que ver con el corredor Garzón, esto no tiene nada que ver con el corredor General Flores, no tiene nada que ver desde su inicio. De alguna manera yo voy a decir primero la parte buena, quizás la más importante. Hoy estamos discutiendo y estamos hablando sobre un proyecto que se va a hacer, quién sabe cuándo o cómo se va a hacer. Diferente fue a la crítica de un proyecto prácticamente Claro. que estaba terminado cuando nosotros pudimos empezar a ver lo que estaba pasando en esos dos corredores. Por lo tanto, nosotros no somos a priori críticos sobre el tema 18 de julio, no somos críticos ni le entregamos una lista de críticas, como inclusive a veces se puede confundir y el propio intendente se puede confundir. No, nosotros lo que ante el anuncio, que sí, allí nos parece que no estuvo de acuerdo a lo que correspondía. Estos proyectos de movilidad urbana llevan muchísimo trabajo previo, mucho trabajo en silencio con muchos actores, no solamente los transportistas, sino los vecinos, sino la gente que llega ahí, los comerciantes, los vendedores que van a entregar o a retirar mercadería. Hay muchísima gente que interviene en un proyecto de movilidad y vaya si es importante, que es en 18 de julio. Entonces, nosotros no somos críticos de la situación. Lo que decimos es, creo que empezamos por el final. O sea, se empezó, o sea, a tener un anuncio en la prensa, a ver unas fotos de algo muy lindo, cosa que sí nos recordó a los proyectos anteriores, que habíamos visto algunas fotos al principio muy hermosas, pero después en la práctica realmente... Pero ya entregaron ustedes a la Intendencia su aporte, sus sugerencias. Nosotros estuvimos, en primer lugar, reconozco, el intendente nos llamó y nos dijo, bueno, sobre este proyecto queremos que lo estudien y ver su opinión. La opinión es una opinión primaria, pero hay algunas cosas que sí son importantes. Los temas de seguridad, pudimos detectar algunos temas de seguridad que lo detecta cualquier persona que camine por 18 de julio. Seguridad vial. Seguridad vial, seguridad cuando además a ese proyecto se le incorporan bicisendas en el medio. Nos pusimos a informarnos de qué sucedía con estas cosas en otros proyectos, en otras ciudades del mundo. Y de qué manera las podemos trasladar y adaptar a nuestra idiosincrasia. Muchas veces un muy buen proyecto en otra ciudad, pero con otras culturas, no son, si no se adapta muy bien, no son buenos proyectos en nuestra ciudad. Es más, a veces el mismo proyecto en un barrio de Montevideo es diferente y hay que adaptarlo a hacer lo mismo en otro barrio de Montevideo. Hay que tener muchísimo cuidado. Lo que sí es claro, y lo dicen las normas internacionales con respecto a todo el tema de tránsito y movilidad, es que
lleva muchísimo tiempo previo el estudio, el trabajo, el contactarse con todos, el ver todo, y además del trabajo de los técnicos, que es un trabajo muy importante, que no se le saca ninguna importancia, viene el otro trabajo, el trabajo de recoger la experiencia. Claro. Ahora, suponemos que también la Intendencia, por supuesto que hará sus propios estudios y sus propias evaluaciones a la hora de concretar. ¿Hasta qué punto puede, una cosa es escuchar, ¿verdad?, todas las voces que tienen intereses en juego en esa avenida, pero la otra es tomar la determinación, que por supuesto va a recibir críticas y va a recibir oposición, pero en algún momento, si la decisión está tomada, va a tener que concretarlo de igual forma. ¿Hasta qué punto, digamos, hoy mantienen un diálogo con las autoridades de la Intendencia como para que realmente, al menos esos reclamos, sean pertinentes para ellos a la hora de determinar el plan? Nosotros mantenemos un diálogo que valoramos muchísimo. O sea, en esto no me escuchó, ni nadie me va a escuchar a mí decir, no nos permitieron participar. Bien. Estamos participando. Sin lugar a duda que quien tiene la autoridad y la responsabilidad de tomar las decisiones finales es el intendente de Montevideo. Y digo el intendente de Montevideo porque es el que en definitiva representa a los montevideanos porque tuvo los votos. Y yo ahí separo entre esa persona que sí hay que respetar, terminemos estando de acuerdo en el 100 o en el 80, pero hay que respetar esa decisión, y en técnicos que quizás ni siquiera conocemos la gran mayoría, la inmensa mayoría de los montevideanos, y que pueden llevar adelante un proyecto que si no se le busca la vuelta para que sea mejor desde el punto de vista de movilidad, terminan haciendo algo como hoy convivimos y seguimos conviviendo con el corredor Garzón, que sigue habiendo accidentes fatales hasta el día de hoy, ha mejorado muchísimo, pero sigue. Y la muestra clara está. El corredor Garzón salió. En su momento me acusaron a mí de crear alarma pública o algo así por las cosas. Creo que lo que dije fue el 10% de los problemas que después tuvo el corredor Garzón. En cambio, el corredor General Flores, que se terminó poniendo a funcionar en esta administración, permitió a que se aportaran ideas. Y nadie nos escuchó nunca hablar sobre el corredor General Flores porque tiene todos los temas de seguridad que tiene que contemplar. Ahora, si alguien escucha y dice, bueno, pero si sacan los coches de 18 de julio y van a priorizar el ómnibus, el transporte colectivo, y las bicicletas serían las prioridades. Claro, en lo comercial deberían de estar de acuerdo, pero no es así. Ahora, pero entonces, ¿cuáles son los cambios que usted o la empresa o los expertos en el transporte aplicarían sobre 18 de julio? ¿Qué necesita 18 de julio? Bueno, yo creo que hay que mirar 18 de julio en un contexto, en lo que sería el gran proyecto de Montevideo, en un contexto que no solamente empieza en la Plaza Independencia y termina en el Obelisco. 18 de julio creo que debe ser por lo menos concebido como proyecto final, en un proyecto que trascienda inclusive una administración y que trascienda los límites del propio Montevideo. La conexión de 18 de julio con la zona de Tres Cruces, Avenida Italia, y llegar hasta el peaje del kilómetro 32, parece que debería de ser un gran proyecto, no sencillo, pero sí un gran proyecto que debería de tener una comunicación, como cuando compramos un terreno y empezamos a hacer la barbacoa, o hacemos un parrillero primero para después hacer la casa, pero lo importante es tener el proyecto final. Yo creo que no es un proyecto solo para 18 de julio. A ver,
Si hoy No, vamos pero a... además implica cambios en todo. Ese proyecto puntual de 18 de julio ya arrancan en otros barrios, ¿verdad? Con lo que van a hacer los transbordos. El proyecto 18 de julio y algunos cambios ya arrancaron cuando se ensancharon las veredas. O sea, ¿Eso fue positivo? Eso ¿Nota fue un positivo, cambio, por ejemplo, sí, en los tiempos por del transporte supuesto, colectivo? Por supuesto. Las veredas se hicieron más grandes, se cambiaron los faroles, bueno, hubo un cambio. Pero son cambios estéticos. Estéticos, sí, pero el poner las veredas más anchas y eso mejoró muchísimo la circulación de las personas en el tema de los comercios. El tema estructural es también la experiencia, no solamente nuestra, sino a nivel internacional, y nos asesoramos con organizaciones que tienen más de 100 países que están asociados. El transbordo, que quiere decir bajarse, o sea, subirse a un ómnibus, bajarse y subirse a otro, cuando es compulsivo, o sea, cuando no hay más remedio que si yo tomo este recorrido tengo que transbordar sí o sí para llegar al lugar donde voy, tiene que ser en el primer pequeño porcentaje del viaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vivo en el Montevideo rural y a mí me ponen un recorrido para acercarme a alguna de las avenidas importantes y de ahí me lleva el coche hasta el centro, ese transbordo es bienvenido, ese transbordo es valorado porque es una comunicación. Cuando el transbordo se termina haciendo en el 50% del recorrido o en el 60 o 70% del recorrido, ese transbordo no es bienvenido, ese transbordo la gente no lo quiere, el uruguayo no quiere hacer ese transbordo compulsivo. ¿Qué termina sucediendo? Y termina sucediendo que la gente busca ir a otro lado si no tiene que ir obligado, o busca llegar a la zona del centro por otra vía. Y vamos a terminar generando lo contrario, que es lo que queríamos, que es valorizar y priorizar el transporte público. Entonces, esos transbordos, esas paradas de transbordo, porque si va a entrar un recorrido solo, quiere decir que si ese recorrido viene de Camino Maldonado y es el 103, los que vienen de Camino Carrasco, los que vienen de José Beloni, en algún lugar de 8 de octubre, van a tener que bajarse y van a tener que tomar este ómnibus. Por lo tanto, el que viaja todos los días de la Cruz de Carrasco a 18 y Yaguarón, le va a demorar más el viaje y además va a tener que subir y bajar una vez más del ómnibus para hacer transbordo. Eso es lo que nosotros queremos tratar de corregir, porque acá el objetivo es, el viaje en ómnibus tiene que... Y con respecto al boleto, Salgado... Perdona, una cosa sola. El objetivo fundamental es que el viaje en ómnibus tenga menos tiempo entre origen y destino. Sí. Uno se quiere subir, quiere llegar a la parada, que el ómnibus pase y llegar lo más rápido posible. Y en esto lo que va a pasar es justamente lo contrario. Entonces, no se tome como una crítica, es un aporte a poder ver de qué manera se puede hacer claro la obra. Eso por un lado, pero después también hablábamos de que cada vez se venden menos boletos, ¿verdad? Una realidad que se sigue dando. Hay diálogo con la Intendencia por el precio también del boleto, se está estudiando nuevamente qué otros factores puedan incidir en modificar la paramétrica. ¿Qué novedad nos puede dar al día de hoy, ya acercándonos a fin de año, donde generalmente los aumentos se dan en enero, con respecto al precio del boleto, y qué avances hay en esa materia? Bueno, hay una nota de hace unos días del secretario general de Nopich, que realmente muestra la foto de la realidad que estamos viviendo. Otro de los temas, no es si 18 de julio o este proyecto es bueno, hay que modificarlo, hay que trabajar mucho en él, hay que invertir todo la masa humana que tenemos de gente, de los técnicos, de las empresas y de la Intendencia en este tema. Hay prioridades y en algunos momentos hay que priorizar algunas cosas. Entonces, yo ahí es donde digo, bueno, vamos a apelar al ingeniero Martínez,
para que priorice determinadas cosas que creo que son fundamentales. Una de ellas, y la fundamental, es cómo llegamos al 1 de enero. A nosotros nos preocupa muchísimo de que vayamos a llegar al 1 de enero y nos encontremos en la misma situación que en marzo de este año. Tenemos una tarifa desde marzo que resistió un aumento de salarios en marzo, un aumento de salarios ahora en septiembre, sin modificar la tarifa, y una rebaja en el precio del boleto pedida, o sea, también por nosotros, que es la del pago con tarjeta. Claro. Hoy cuesta 4 pesos menos el boleto si se recarga la tarjeta. Pero tiene que aumentar entonces en La el boleto. STM, ¿verdad? La STM. Sí. La STM. Entonces, yo creo que, a ver, tiene que aumentar, no debería de aumentar. No debería. No debería de aumentar y nosotros estamos dispuestos, y lo sabe toda la administración de esta Intendencia, que estamos dispuestos y estamos tratando de trabajar con mucho realismo para que se lleven adelante las reestructuras necesarias para abaratar los costos. Porque Menos la magia no personal, existe. menos personal en el transporte colectivo, esa quizás es la que más bueno, se maneja en la actualidad. parecería lógico que si el 72% del costo de lo que cuesta un boleto es tema va al personal, que corrigiendo en ese rubro. Pero nosotros decimos, cuidado, hay muchas cosas donde bajar costos y creo que llega un momento que con la tecnología, con estos temas de abaratar costos, no podemos solamente llegar a la conclusión simple y llana de que sacando gente vamos a solucionar el problema. Quizás hay que pensar en otras cosas. Quizás hay que pensar en una reestructura donde existan otros elementos que terminen abaratando el precio del boleto. ¿Precio de combustible? Bueno, precio de combustible puede ser uno. Pueden ser distintas categorías laborales, pueden ser un cúmulo de medidas. Hoy en la Intendencia estamos trabajando en 3 planos. Uno es una comisión de calidad, que está, inclusive la integran representantes del vecino, ediles, en cuanto a algunas cosas, y está trabajando bien porque inclusive van a salir algunas resoluciones con respecto a mejorar la calidad de algunos temas muy sentidos por la gente y nos parece bárbaro. El otro plano es el de la tarifa. Hay que trabajar concretamente en bajar los costos para que cuando se llegue a esa fecha, en la paramétrica, los números den como para poder estirar en el tiempo la modificación del precio. Y aparece 18 de julio en un momento que creo que estas otras 2 prioridades son Está las claro. fundamentales para lo que importa hoy a la gente. Salgado, para resumir, es muy optimista que entonces se llegue a un posible acuerdo, arreglo para no subir el boleto. ¿Tiene esperanzas realmente que eso suceda? Yo quiero ser lo más realista. Yo creo que lo que tiene que pasar es que se pueda estirar el máximo el momento de tener que aumentarlo. Bien. El aumento va a hacer, pero estirarlo al máximo y que cuando llegue ese momento todos estemos convencidos que hemos hecho el esfuerzo para que sea el menor aumento posible. Había existido el compromiso de las autoridades de que cuando subieron lo hacían y no iba a subir por determinado periodo de tiempo. Habrá que ver si se puede cumplir en los hechos. Nosotros en eso justamente apoyamos absolutamente porque creemos que la variable del precio es una de las variables que incide fundamentalmente en la caída también de la venta de boletos. Por lo tanto, nosotros ahí vamos a acompañar. Ahora, hay que ponerse a trabajar. Y no es la única variable la de que desaparezcan solamente puestos de trabajo. Bien. Hay otras variables. Juan Salgado, presidente de CUTSA, muchas gracias por habernos acompañado.